estaba viviendo el pueblo venezolano, que es una dictadura, ¿no?, por parte de Maduro, que en definitiva no es nada más ni nada menos que una marioneta de otros poderes. Si usted observa quienes lo apoyaron a Maduro y al intento de fraude, va a ver claramente que son todos los gobiernos de izquierda a nivel continental, el caso de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua, etcétera, Honduras, y va a ver también que a nivel internacional el apoyo fue dado por China, Rusia e Irán. ¿Por qué salimos con este comunicado? Bueno, porque Movimiento 21 siempre ha planteado la recuperación del peronismo, y como el kirchnerismo y la cámpora se manifestaron a favor de la dictadura, a favor de la violación de los derechos humanos, a favor de la represión, de la tortura, queríamos dejar claro que eso no es el peronismo, ¿no? El peronismo es otra cosa, como lo dice el comunicado. Es un movimiento que busca básicamente el respeto de las instituciones, el funcionamiento de la democracia. Entonces nos pareció oportuno marcar esta diferencia y que quienes se manifestaron y se manifiestan a favor del fraude de Maduro, en realidad están en la izquierda, una izquierda además peligrosa en este momento, una izquierda que está totalmente vinculada al narcotráfico y al terrorismo, ¿no? Venezuela, gobernada por el chavismo y por Maduro, y por Diosdado Cabello y compañía, es una sucursal de Irán, que es un estado terrorista, y es también a su vez un estado narco, porque a través de Venezuela es donde se surge vía el Caribe todo el flujo de droga que se produce en Colombia hacia Estados Unidos y hacia Europa. De manera que quienes apoyen hoy a Maduro en realidad están apoyando a una estructura narcoterrorista y narcotraficante. Por supuesto, el peronismo no podía estar de acuerdo con eso, y de ahí nuestra decisión de comunicarlo y diferenciar claramente. El peronismo es una cosa, el kirchnerismo y la cámpora es otra, que está vinculado a los peores del barrio, como acabo de señalar, ¿no? Está claro, está claro. Más allá de que no se haya pronunciado Cristina, por lo que noto, ve que el pensamiento de Cristina está más cerca de Maduro, y seguramente que cuando aparezca por ahí lo termina respaldando. Sí, yo creo que Cristina Fernández se está cuidando un poco. Ella no puede salir en contra, primero porque en el fondo no le resulta desagradable lo que está haciendo Venezuela, y segundo, porque el kirchnerismo hizo negocios terribles con el chavismo en su momento, ¿no? Ustedes se acuerdan de la embajada paralela en Venezuela, por ejemplo. Ustedes se acuerdan del negocio de la deuda respecto de cuando Néstor Kirchner canceló la deuda con el Fondo Monetario e intercambió acciones y letras con el gobierno de Maduro, de Chávez en aquel momento. Recuerdo también que fue Chávez el que planteó en su momento con el kirchnerismo que la Argentina volviera a recomponer el tratado por el cual se le enviaba tecnología nuclear a Irán. Digo, todas estas cosas, no nos olvidemos tampoco de las valijas de Antonini Wilson, Sí. Que venían para dinero del narcotráfico, sin duda que venían y de la corrupción, que venían a sostener la campaña electoral del kirchnerismo. De manera que esta sociedad que existe hace tanto tiempo no puede ser fácilmente tirada por la borda con una manifestación por parte de Cristina, que es parte de todos esos negociados, porque obviamente le va a venir la réplica, ¿no? No se van a callar los muchachos del otro lado, así de simple. Miguel, la última que le hago tiene que ver con su paso por inteligencia, y quisiera saber qué opinión tiene de este número que trascendió en los últimos días de el monto que ha definido invertir el gobierno de Milei en las Exide. Yo lo he dicho por todos los medios posibles, es poco. Con ese dinero no se puede reconstruir un sistema de inteligencia que está absolutamente colapsado y deteriorado. Realmente lo que ha dejado el kirchnerismo también en el plano de la inteligencia,
convencionalmente es letal. No tenemos prácticamente inteligencia, no hay infraestructura técnica ni tecnología suficiente como para neutralizar las amenazas que existen, que ahora voy a señalar. El factor humano, el recurso humano destruido totalmente, todo lo que es el equipamiento no tecnológico también. Es decir, hay que hacer un proceso de reconstrucción desde prácticamente cero, porque es una ruina lo que han dejado el kirchnerismo. Dicho esto, ¿por qué digo que es poco y por qué no lo que hay es totalmente insuficiente para neutralizar amenazas? Porque la Argentina está frente a una amenaza muy grave. Hoy acaba de ser ejecutado uno de los principales jefes de Hezbollah en el Líbano, por una incursión israelí. Recientemente el presidente ha declarado a Hamas como organización terrorista, e Irán ha dicho que nuestra enemistad, respecto a nuestra enemistad, va a hacer tronar el escarmiento. Irán y Hezbollah. Hamas. Irán y Hezbollah fueron los responsables centrales del atentado a la AMIA. Que nos digan que nos van a poner una nueva bomba o que van a hacer tronar el escarmiento, me parece que es una metáfora muy fácil de comprender. Esta es una amenaza gravísima y no hay una estructura de inteligencia que sea capaz de neutralizarla. Por eso digo que es insuficiente. Pero no solo eso, también tenemos una amenaza de naturaleza militar en el norte, en el noroeste, que es Bolivia. Recientemente Bolivia ha hecho un pacto militar con Irán, es decir, un Estado narco, Bolivia, con un Estado terrorista, han hecho un acuerdo militar por el cual Irán le va a entregar drones, por ejemplo, entre otras cosas, a Bolivia, los mismos drones que produce Irán, que fabrica Venezuela y que utiliza Rusia para atacar Ucrania. Si no entendemos que esta es una amenaza de naturaleza infinita, no vamos a poder entender por qué digo que 100.000 millones de pesos es poco para reconstruir un aparato de inteligencia destruido que neutralice estas amenazas. Consecuentemente, podemos seguir marcando amenazas en el sur con las RAM. Chile está al borde de una secesión territorial con las CAM. Las CAM están vinculadas a la RAM, o sea, la resistencia ancestral mapuche. Los pseudo mapuches que ahora han bajado el tono, pero no quiere decir que no estén trabajando y no estén operando en el intento de lo que ellos llaman la reconstrucción del Guaymapu, ¿no? Una suerte de nación preexistente mapuche que reivindican y que ocupa, por ejemplo, toda la zona de Vaca Muerta, por decir un pedacito nada más. Lo mismo en el norte, cuando Evo Morales desde Bolivia reclama la reconstrucción de la nación Aymara. La nación Aymara, bueno, era la que ocupaba el norte de Chile, todo Bolivia y el norte de Argentina. ¿Qué hay ahí? El litio. Es decir, no son inocentes estas supuestas reivindicaciones de los pueblos originarios, ni de el supuesto acción popular y nacional de Bolivia, o lo que ocurre en la Triple Frontera. Hezbollah tiene su principal, en América Latina, fuente de financiamiento. Acaban de matar a uno de sus jefes más importantes. O sea, si no se entiende esto, no se entiende por qué digo que es poco, 100.000 millones, para reconstruir un sistema de inteligencia que realmente neutralice estas amenazas. No, está clarísimo. Y justamente me respondió parte de la pregunta que le iba a hacer, una pregunta básica: ¿para qué sirve un sistema de inteligencia en la República Argentina? Porque, para eso. Claro, porque, iba a completar mi pregunta con un qué sé yo, la creencia popular es que los sistemas de inteligencia al fin y al cabo se utilizan únicamente para perseguir políticamente o conocer políticamente lo que hace el contrario del presidente, ¿no? Y bueno, y evidentemente va mucho más allá que eso, ¿no? Bueno, eso es espionaje. Sí. Y no hay que confundir espionaje interno como mecanismo de control y de represión social con lo que es la inteligencia. La inteligencia está para neutralizar amenazas sobre intereses estratégicos, ya sean de origen interno o externo. Esta es la diferencia. Lo que yo estoy diciendo es que 100.000 millones es poco para reconstruir el sistema de inteligencia. Ahora, si no hay una comisión bicameral del Congreso que controle el uso de los fondos, y es muy probable que algún pícaro quiera hacer espionaje interno.
pero para eso tienen que funcionar las instituciones y para eso hay que constituir rápidamente la Comisión Bicameral de Inteligencia, precisamente para que estos dineros y estos fondos vayan a la finalidad que tienen que ir. Como decía el general Perón, ¿no? El hombre es bueno, pero si se lo controla, mucho mejor, suele ser mejor. Mucho mejor. Estaba leyendo recién un par de archivos y me aparece un artículo periodístico de Clarín donde marcan que usted fue el responsable del informe secreto que la CIDE le entrega en el 2003 al entonces juez Juan José Galeano, sí, específicamente por el tema Nisman y la presión de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, a ver, en el 2003 nosotros terminamos el informe AMIA, que ahora fue desclasificado por el juez Ariel Lijo. En ese documento, lo que se pone en blanco y negro, con toda la prueba suficiente, es la responsabilidad de Irán y de Hezbollah en el atentado a la AMIA, ¿no? Ese es el valor de ese documento. Lamentablemente pasaron 23 años para que tomara estado público y la sociedad pudiera conocer cómo se planificó, cómo se ejecutó, quiénes son los responsables, día a día, minuto a minuto, cómo fue toda la operación. Consecuentemente, digamos, eso fue lo que le entregamos en su momento al juez Galeano. Bueno, recién 20 y pico de años después la Cámara de Casación Penal, sí, a través de los jueces Barruetaveña y Maíquez, le dieron validez jurídica o judicial con ese pronunciamiento histórico que ratifica no solamente lo que decía el informe AMIA nuestro del año 2003 o 2002, sino también todo lo que Alberto Nisman había profundizado en esa línea y que el kirchnerismo permanentemente intentó desnaturalizar cuando a partir del año 2010, ustedes recordarán, intenta iniciar el famoso pacto con Irán con la firma del memorándum, que en definitiva lo que buscaba era instaurar la impunidad de Irán en ese atentado. Bueno, por suerte, aunque la dicha llegó un poco tarde, hoy la sociedad argentina puede conocer hasta el mínimo detalle de cómo ocurrieron esos atentados. Pero el título del artículo es mucho más fuerte en el sentido de que plantea que el informe dice que Cristina presionó a Nisman para que deje de investigar a Irán por el atentado a la AMIA. Claro, justamente porque el kirchnerismo, eso es lo que estaba diciendo, sí. En el 2010 el kirchnerismo intenta realinearse geopolíticamente, abandona Occidente y comienza a vincularse con Irán, con China, Rusia, etcétera. Parte de esa operación era el memorándum con Irán. ¿Por qué? Porque Irán necesitaba que el Interpol cancelara las circulares rojas de sus funcionarios más significativos, ¿no? Ministros, miembros de la inteligencia, etcétera, que habían participado del atentado y que estaban, digamos que estaban con esas circulares rojas de Interpol. Obviamente esto, Nisman y la inteligencia civil que apoyaba a Nisman, era una piedra en el zapato. Consecuentemente, hubo dos intentos muy fuertes por parte de Zanini, que era el secretario general de la presidencia, por indicación de Cristina Fernández, de decirle a Nisman, esto me lo cuenta el propio Alberto Nisman, que dejara de investigar a Irán y que se dedicara a una supuesta pista siria, que era un absurdo total y que ya habíamos descartado oportunamente. Lo mismo ocurrió con la estructura de inteligencia. También le dan la instrucción de que el equipo que encabezaba Jaime Estiuso dejara de apoyar a Alberto Nisman, todo esto por un decreto incluso de Néstor Kirchner del año 2004, cuando crea la UFI-AMIA y lo pone a Nisman al frente de la investigación y a Estiuso como su principal investigador. Es decir, de esto se trata, por eso digo que cuando nosotros salimos a rechazar como peronismo lo que ocurrió en Venezuela, todo esto que acabo de señalar es el contexto en el cual queremos diferenciar al peronismo del kirchnerismo y de la cámpora. Socios, absolutamente socios políticos y en la corrupción del régimen dictatorial de Venezuela.
Miguel Ángel Toma, le agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Interesantísimo lo que acaba de decir. Reitero, hemos hablado con un hombre que estuvo al frente de la CIDE en la República Argentina, o sea que conoció muchísima información. Primero, él despega al peronismo del apoyo a Maduro por esto que acaba de decir, socios políticos en la corrupción y el narcotráfico. Y defendió la inversión de Milei en el tema CIDE, y él considera que es poco. Y dio los argumentos por qué es poco, ¿no? Porque esta aparición de una editorial en un medio de comunicación de Irán sobre una amenaza para la Argentina, él dice, literalmente te están diciendo vamos a poner una bomba en Argentina. Entonces vos tenés que tener un sistema para prevenir eso. Si no, mañana te ponen la bomba, ¿no? Sí. Acá en el país. Para eso necesitas una inversión de esas características, y él considera que es poco. Las 9 de la mañana, 57 minutos. Me está esperando Maxi con información. Angeli, para nuevos emprendedores, precios por mayor. Consulta al 384 36 36 26. Remera algodón estampadas, talle 1 al 6, 2.500 pesos por mayor. Angeli, Avenida Ramírez de Velasco, 740, esquina Mendoza. Cuando compramos un medicamento en la farmacia, el profesional farmacéutico es quien te orientará cómo usarlo y evitar efectos no deseados para tu salud. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja. Me voy con Maxi, presentado por la gente de Sviroli Pastas. Recordá que la pasta más rica es la de Sviroli, la pasta de la familia. Hoy podés disfrutar de unos fideos mostachole, por ejemplo, hechos estilo ensalada. Ay, mezcladito con una salsita, ¿sí?, tipo de crema, salsita blanca, que puedes comerlos frescos también si querés. Los fideos más ricos, la pasta de la familia es Sviroli, desde Córdoba para todo el país, aquí en todos los comercios de La Rioja. Hola Maxi, ¿cómo anda, querido? ¿Cómo estás, Nico? El placer de saludarte. Bueno, nosotros nos encontramos en este momento en lo que tiene que ver con la avenida Circunvalación, conocida comúnmente como Félix de la Colina. En este caso, para detallar lo que tiene que ver con un hecho de inseguridad que sucedió aquí en